Creo que no hay palabras para nosotros poder expresar, poder agradecer, poder mostrarles cuán admirados nosotros estamos de las mamás que están acá. Creo que es uno de los trabajos más arduos, más difíciles, más recompensados, pero a la vez muchas veces me pregunto cómo lo hacen. Porque si yo tuviera que cambiar con Cari lo que yo hago a lo que ella hace, seríamos unas niñas, lloraríamos días tras días tras días de por qué nos dejaron hacer eso. Yo nunca he visto una mamá enferma que no se pare a cuidar a sus hijos, una mamá con hambre que no se quite el plato de comida para dárselo a sus hijos. No he podido ver una mamá que le den un tomate, una lechuga y haga una ensalada. Le dan sobras de un matrimonio, de una familia, y las mamás lo convierten en un hogar. Y enseñar en un día como hoy es muy difícil, porque uno dice, ¿qué pudiera decirles que las mamás se puedan sentir admiradas, apreciadas, valoradas? No hay ni siquiera regalo. Para mí el Día de las Madres es tan difícil que hay veces me quedo congelado. No sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué comprar, no sé de qué manera expresar el agradecimiento con mi mamá, que nos está viendo en este momento y formó esta hermosura que ustedes ven acá. Agradecido con mi esposa, que es la mamá, gracias André, de mis hijos. Y yo ver lo que ella hace, o sea, yo ver a mis hijos acá, por ejemplo, tocando, cantando, que Cari le enseñó todo, porque prácticamente mis hijos nunca han ido a la escuela, o sea, que lo que ellos son, Cari los formó. Les enseñó a leer, les enseñó a escribir, les enseñó a cantar, les enseñó a respetar, les enseñó a ser aseados, les enseñó a ser respetuosos. Y no hay palabras para nosotros poderles decir, wow. Y cuando yo veo a mi esposa igual, puedo valorar el esfuerzo que ha hecho mi suegra. Feliz día de poder yo tener ese regalo que Dios me ha dado. Y cuando yo pienso en ellas como mamás, no puedo dejar de pensar en ti como mamá. Y de las mismas características que dije de ellas, son las mismas que pienso de ti. Yo hago el 1% de lo que una mamá hace. Y nosotros llegamos a la casa cansadísimos, agotadísimos. Wow, atiéndanme porque trabajé todo el día. Pero ayer había no sé en tus casas cómo lo hacen, pero en mi casa hay un sofá en la entrada. Y Cari saca la ropa cuando la lava y la pone en ese sofá. Y ayer eso era una montaña. Y yo cuando me casé con Cari hice un pacto con ella. Yo hago lo que sea menos doblar ropa y guardarla. Y ella me dijo, y yo hago lo que sea menos planchar. Entonces yo plancho, pero no doblo ropa, porque eso me cae mal. Pero yo veo ese ropero ahí y tenía una vocecita aquí que me decía, dóblala, dóblala. Y yo, ni loco. Y me hago el loco y me hago el que no la veo. Es más, te soy honesto, no la veo. Entonces Cari me dice, pero ¿no ves el ropero ahí? No lo veo, no lo veo. Y es genuino, no lo veo. Lo he bloqueado de mi sistema, pero ayer lo estaba viendo.
Y, y, y esa vocecita continuaba y logré doblar como la mitad, no toda. Y es un trabajo muy tenaz. Y después entonces servirle a los niños, y después entonces hacer esto, y después hacer lo otro. En realidad es un milagro. Y yo quiero hablar en esta mañana de la receta de mamá. Hay una receta. Yo me acuerdo cuando yo era soltero, recién llegado de Colombia para acá, que llegué y pues prácticamente vivía con un roommate. Yo odio cocinar. Es más, no sé cocinar. No me interesa aprender. Pero soy malísimo cocinando. Pero yo quería aprender en ese de soltería. Yo dije, pues yo me voy a hacer hoy un plato. Y llamé a mi mamá y le dije, mami, yo quiero hacer unos frijoles. Y mi mamá me empezó a dar la receta. Me empezó a decir, bueno, mi hijo, tiene que coger una ollita, tiene que meterla en agua, tiene que dejar los frijoles aflojando desde el día anterior. Y me dio la receta. Pero en medio de la receta, yo no sabía cómo hacer. En medio de la receta no era suficiente para yo lograr hacer los frijoles. Y entonces la tenía que llamar. Mami, ¿y ahora qué? Bueno, mijo, entonces ahora vamos a hacer el arroz. Pero ya ella me había dado los pasos a pasos, la receta de cómo hacer el arroz. Pero yo la tenía que llamar. Mami, ¿cómo hago esto ahora? ¿Cómo hago esto otro? ¿Cómo hago esto? Había una receta, pero la receta no estaba funcionando si yo no la involucraba a ella. Si yo no tenía esa relación de decir, mami, ¿cómo hago la receta? No la podía hacer solo. Y muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida así. Tenemos toda la receta aquí. Tienes todas las recetas paso a paso, lo que debes hacer para que tu plato salga espectacular. Pero lo estamos haciendo solamente al ojo de la letra, al par de la letra, sin meter la relación con el que sabe hacer la receta. Cuando ya yo me dejé de relacionar con mi mamá, o sea, no la llamé más a decirle qué tenía que hacer, el plato no quedó bien. Los frijoles estaban duros, la carne parecía un chocato, el arroz no era arroz, era como una sopa de esas boricuas que hacen, que es como una sopa con arroz, un asopado, eso mismo, porque no estaba obedeciendo y recibiendo la receta de mamá. Y el plato fue un desastre. Y yo oigo hombres que me dicen, no, Gaby, yo te hago una picañita espectacular. ¿De cuándo aquí los hombres hacen una picañita espectacular? Ay, yo hago reservaciones. Yo no cocino. Yo hago reservaciones. Aunque la picaña de Gio es rica, lo tengo que aceptar. Pero sí, todos los hombres hacen barbecue y hacen, hago barbecue. No, yo no hago reservaciones. Yo no, a mí se me va a quemar. No me invites a que te haga un barbecue en tu casa porque no cocino. Pero hoy te quiero hablar de eso. Hoy te quiero hablar de la receta de mamá. Y para eso quiero que me acompañes a Juan, capítulo 2, versículo 1. Juan 2, del 1 al 11. ¿Lo tienes? Este es el milagro espectacular, el primer milagro de Jesús. Y mira lo que dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién? Estaba la madre de Jesús.
Y quiero que le pongas atención a eso, porque eso es parte fundamental de lo que te quiero compartir en esta mañana. Y estaba la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, que no sea de ti a mí en esto. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había ella 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua le sabían, la maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo que Jesús, Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El título de esta mañana es la receta de mamá para un milagro. Quiero que lo escribas: la receta de mamá para un milagro. Hay mucha revelación en este pasaje. ¿Por qué? Porque primeramente es el primer milagro de Jesús. Imagínate, Jesús estaba en una fiesta. Ahora no me preguntes por qué estaba en una fiesta. Tú dirás: pero entonces Jesús bailaba. Sí. Aquí vamos a arrancar la historia. Jesús bailando. Jesús estaba bailando, disfrutando de una fiesta, y de repente la mamá lo llamó. Le dijo: tú, ven para acá. Y acuérdate de algo. Yo quiero ponerme en los zapatos de Jesús en ese momento. Jesús era Dios, pero a la vez era Jesús hecho hombre. Imagínate lo que pudo haber pensado Jesús. Mi mamá se me para enfrente y me hace con el dedo así. Y yo me le puedo parar enfrente y decirle: cuidado, mujer, yo soy Dios. Yo soy el creador. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy lo más grande. Toda rodilla se doblará ante mí. Ese dedito con el que tú me estás llamando, yo lo creé y lo puedo desaparecer. Pero ¿cómo tú me hablas así? Ese era Jesús, Dios. Pero Jesús dice: si mamá está feliz, todo va a estar feliz. Y le dijo: ven. Y adivina qué hizo Jesús. Fue. Y Jesús y María tuvo la capacidad de ver que el vino se había acabado. Aquí dice: estaba Jesús, estaban los discípulos, estaban los invitados, estaban los sapos de la fiesta, estaban todos los meseros, y nadie se había dado cuenta que el vino se había acabado. Pero María se dio cuenta que el vino se estaba acabando, que se acabó. Y en el tiempo de Jesús, que el vino se acabara era una vergüenza tenaz. Pero yo me imagino a Jesús: bueno, mami, tú me estás llamando a que yo cree de vuelta el vino. Aquí no se está muriendo nadie, aquí no hay que resucitar a nadie, aquí no hay que sanarle a nadie, para que yo haga más vino, o sea, para emborrachar a todos estos manes. Y tú me estás diciendo que yo convierta el agua en vino porque este tipo no tiene que pasar vergüenza. María le dijo: sí. Cuán importante es el corazón de una mamá. Para lograr que Jesús
haya convertido el agua en vino. Pero en esta mañana quiero ser bien corto porque quiero que vayas a disfrutar de tu día. Te voy a dar 4 puntos, 4 ingredientes para el milagro en tu vida. Pero para mí es muy importante que el primer milagro que hizo Jesús haya tenido que ser por medio de su mamá. María haya sido la que haya trazado la línea de cómo hacer ese milagro. Y el primer punto que te quiero dar en esta mañana es: lo primero que tenemos que hacer es ver el problema. Muchos de nosotros no estamos viendo el problema. Muchos de nosotros estamos en negación. Nuestros padres, nuestra mamá nos lo dice. Pero nadie en la fiesta pudo ver el problema. Mira lo que dice el versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? O sea, ¿qué nos importa que se haya acabado el vino? Y le dijo: cuidado, porque no ha llegado mi hora. Eso es muy profético. Porque la hora de Jesús no había llegado, porque en dado momento a él también lo iban a crucificar y él iba a dar del pan y el vino para que nosotros nos acordáramos. O sea, él estaba en la primera boda, ese había sido el milagro, pero había otra boda a la que él tenía que ir, donde iba a ser un poco más dolorosa, pero él decía: este no es el vino. Y no había visto el problema. María, nadie había visto el problema. Y nosotros estamos así. Algunas veces no hemos visto el problema. ¿Cuál es la situación? Oh, es que tengo un problema de finanzas. Pero quizás el problema tuyo no es de finanzas. Quizás el problema tuyo es de tu corazón. Porque algunas veces obtenemos las finanzas que estamos buscando y no se ha arreglado el problema. Y es porque las finanzas no es el problema. Quizás es mi inseguridad, quizás es mi baja autoestima, quizás es mi identidad. Y ponemos la escalera del éxito en el lado que no es. Y empezamos a escalar ese éxito que nos han enseñado y que debemos llegar pensando que eso es lo que nos va a traer gozo, que nos va a traer alegría, que nos va a traer una familia feliz, que nos va a traer lo que realmente debiera pasar. Y de repente nos damos cuenta que nos tuvimos que bajar de la escalera porque eso no me dio el éxito que necesitaba. El problema no era el dinero, el problema no era el éxito, el problema era el propósito. El problema es que hay un problema en tu corazón más grande que ese, y que si no era esa escalera no es exitoso. Pero ¿sabes qué es éxito? Éxito es hacer y cumplir el propósito de Dios en tu vida, que por consecuencia te da dinero, que por consecuencia te hace sentir exitoso, que por consecuencia lo tienes todo. Porque ¿por qué yo voy a hacer más con plata o sin plata? Entonces el problema no es las finanzas, el problema es lo que hay en tu corazón. El problema no es el adulterio, el problema no es la pornografía, el problema no es el sexo. Esos son consecuencias. Y no lo estamos viendo el problema porque estamos haciendo cosas para evitar lo que es. El problema está en el corazón. Y lo primero que tienes que hacer es como María: ver que ya no había vino, ver el problema. ¿Cuál es el problema que tú estás pasando?
¿Cuál es la situación difícil que tú estás viviendo? Que quizás no es esa situación. La situación está en el corazón. Quizás dices, voy a tener que orar y ayunar para este problema. Y muchos problemas ni siquiera necesitan oración. Muchos problemas nada más necesitan que veamos cuál es el problema. O voy a orar porque tengo un calor tenaz. No, prende el ventilador y un abanico porque de pronto te llegó la menopausia. ¿Para qué vas a orar? Es algo natural, es algo que pasa. No voy a orar, no. Hay cosas de la vida que no necesitan oración, que son la realidad. Pero necesito ver cuál es el problema y buscar una alternativa para ese problema. Punto número 2. Necesitas ver quién tiene el poder. Necesitas ver el poder. El versículo 3 dice: cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, tú dirás, ¿por qué Jesús manifestó el poder convirtiendo el agua en vino? Porque a Jesús le importan las cosas pequeñas tuyas. Porque a Jesús le importan los detalles. Porque a Jesús le importa cualquier situación que tú estás viviendo. Si tú te pones a pensar, yo no sé tú, pero yo me he preguntado, ¿y qué sentido tiene este milagro? O sea, una fiesta, todo el mundo parrandeando, y este man viene y convierte el agua en vino para que la gente siga, o sea, para quitarle la vergüenza a alguien. Yo digo, eso no tiene sentido. Pero sí tiene sentido. Porque él quería mostrar primero su poder. Segundo, quería preparar a la gente y mostrar que esa no era la boda, y que si él pudo hacer eso, pues cuando viniera la siguiente boda iba a traerte esa paz, iba a traerte ese encuentro, iba a traerte esa salvación que todos estamos buscando. Pero para eso yo necesito quien tiene el poder. Y lastimosamente, mamá, tú que estás acá eres muy valiosa, eres muy tremenda, pero todavía no tienes ese poder. Nosotros los hombres tampoco tenemos ese poder. Yo debo reconocer y tú debes reconocer quién es el que tiene el poder, quién puede convertir esa agua en vino, quién puede sanar tus enfermedades, quién puede romper tus comportamientos de adicciones, quién puede llevarte a la cima, quién puede hacerte sentir lo máximo. ¿Quién es el que tiene ese poder? Pero lo tremendo es que nosotros debemos participar del milagro. El tercer punto es: tengo que participar del milagro. Y te voy a mostrar de qué manera es participar del milagro. Porque no es que yo tengo poderes o tú tienes poderes para hacer un milagro, porque necesitamos identificar de quién es el poder. De Él es el poder. Pero María en este caso fue el instrumento que Jesús identificó para poder hacer el milagro. Y cogió y le dijo María a los que estaban de corbatín negro y de sud, que no eran los invitados, sino eran los que servían la comida. Y les dijo a ellos: hagan lo que Él les dice. O sea que María sabía, o sea, María lo primero que hizo fue correr a donde Jesús y decirle: no hay vino, ¿qué hago?
Tú eres el único que puede convertir eso en vino. ¿Qué hacemos? Ella reconocía que aunque ella lo había visto, que aunque ella se había dado cuenta que no había, el único que podía hacer algo así era Jesús. Y no solamente eso, le dijo a los que servían: hagan lo que Él les diga. Le está dando la receta a estos hombres de cómo poder resolver el problema y de cómo hacer el milagro. Ahora yo te estoy diciendo en esta mañana: reconoce quién tiene el problema, cuál es el problema, reconoce quién tiene el poder y simplemente obedece y haz lo que Él te dice. Pero con una relación con Él, porque solo no vamos a poder. Si hacemos la letra sola, nos convertimos en unos ¿qué? Fariseos. Los fariseos sabían más letra que tú y que yo. Los demonios conocen más Biblia que tú y que yo. Pero la letra y la relación con Él me pueden convertir a mí en un intermediario para hacer la receta de mamá y hacer el milagro. María les dijo: obedezcan todo lo que Él les diga. ¿Y sabes qué, familia? La obediencia produce milagros. Ustedes saben que nosotros estamos buscando un local para One Life. Y si tú me preguntas, en mi humanidad, te digo, ni de vainas. Y nos han mostrado varios locales, bastantes, que no han hecho que nosotros sintamos como esa sensación de que es de parte de Dios. Pero en este momento, por solo ser obediente, porque imagínate, se ve la necesidad, se ve que lo necesitamos hacer, y hay veces que me muestran un lugar y yo digo: tiene mucho potencial, pero yo siento a Dios que me dice: este no es. Pero me da miedo. Ya Axel me ha hecho los planos, ya los hemos presentado, ya decimos: mira, ¿qué vamos a hacer? Pero hemos decidido obedecer lo que Dios tiene. Y ahorita mismo nos están haciendo una propuesta y estamos tratando de hacer una negociación. Ya pasamos los permisos a la ciudad, de un lugar que es como si nos lo hubieran pintado a nosotros. Los planos que Axel hacía los tenía hechos ya. Y yo sé que si no es ese, Dios tiene el local correcto por la obediencia. Y te estoy diciendo eso porque la obediencia hace milagros y abre las manos de Dios si tú eres obediente. Yo no lo quiero hacer, financieramente no se da, pero si somos obedientes, lo vamos a lograr. Y va a pasar. Te voy a decir algo. Yo solamente le estoy diciendo: Jesús, el vino se acabó. Si tú ves alrededor, el vino aquí se acabó. Necesitamos lugar para los niños, necesitamos para otra cosa. El vino se acabó. El vino se acabó. Y eso es lo único que yo le estoy diciendo: Jesús, el vino se acabó. Yo necesito un milagro. Y el milagro va a pasar para que Él se lleve toda la gloria y nosotros veamos su poder. Sin que alguien diga: pues es que yo lo financié, o es que tuvimos que meter palanca en la cosa de los permisos, o es que nadie se va a llevar la gloria, ni tú ni yo, porque estamos viendo las vasijas vacías y estamos caminando en fe. Porque el cuarto punto es: saca y sirve.
saca y sirve. El versículo 2 dice: entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Esa palabrita no me entra. Al maestresala, y se lo llevaron. Entonces escucha. Vienen los que van a servir con agua llena. Vienen y sacan. Y cuando miran adentro, ven agua. Y él dice: vayan y sirvan. Pero es agua. ¿Tú te imaginas? Tú dices: bueno, ok. Y empiezan a caminar. Y tú dices: no, todavía no. Usted está lleno de agua. Yo como que tengo miedo. Párate por acá, Lucho. Vamos a usar a Lucho de un maestresala de este. Y viene el servidor y les dice: ustedes solamente entren, cojan y sirvan. Los manes entran, cogen pura agua, dicen: ay, aquí hay agua, solamente agua, agua, agua solamente, agua. Pero cuando sirven, cuando sirven, los hombres ven que había vino. Y si tú ves todos los milagros que Jesús ha hecho, ha usado a alguien, y en el camino era que se transformaba y se cambiaba para ver el milagro. En la multiplicación de los panes, Jesús dio gracias y se los dio a los discípulos. Y los discípulos solamente veían 2 nuggets. 2 nuggets de pescado y 2 galletitas. Y la historia dice que ellos llegaban y cuando ya no quedaba nada, se lo daba y ahí se multiplicaba. La receta de mamá es obedecer, es ver quién tiene el poder y simplemente caminar, sacar y servir. Porque cuando sirvas, tu milagro tú lo vas a ver hecho. Porque cuando sirvas, el agua se convertirá en vino. Porque cuando camines, tu plato de comida se llenará. Yo recuerdo una Navidad con Cari, con la mesa servida y la nevera vacía. Y en ese momento llegó un señor que se llama Pedro Bermejo, nunca se me va a olvidar, y tocó la puerta. Y tenía una vaca y media ahí en la calle. Tú lo único que necesitas hacer es recoger y servir. Porque si tú quieres ver un milagro, tú lo vas a ver cuando veas quién tiene el poder, cuando veas que puede ser un instrumento, porque estás confiando y vas a ver ese milagro. Así que mamá que estás aquí, tú tienes la receta. Te digo a ti porque así como decía Cari decía que quizás habían mamás que estaban peleando una batalla. Hay mamás en este lugar
que necesitan ver un milagro. Hay mamás acá que llevan quizás orando por algo, pero yo te quiero invitar a que tú recojas tu promesa y por fe camines hacia ella y la sirvas, porque eso que tú estabas esperando, eso se te va a dar. María no sabía si Jesús iba a convertir el agua en vino o no, sobre todo cuando él le dijo: no ha llegado mi tiempo. Pero no sonó más. ¿Sabes por qué no sonó más? Porque María sabía que Jesús iba a hacer el milagro. Porque María sabía el significado de lo que una mamá es. O sea, ella sabía lo que ella significaba para Jesús. Porque nosotros nos imaginamos a Jesús siempre siendo poderoso. Pero ¿sabes qué? Jesús fue niño. Jesús jugó con carritos, Jesús tuvo pataletas. Y María cumplió su función de mamá con Jesús. Y por eso ella sabía que Jesús iba a hacer el milagro. Porque la Biblia compara el amor de Dios con el amor de mamá. El amor incondicional de una madre es el amor más parecido de Jesús. El amor compasivo, el amor que siempre está. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana, mamá que estás acá, bueno, todos. Pero yo siento que Dios quiere hacer algo con tu mamá que estás acá. Él quiere que tú sientas la confianza de venir a donde Él y decirle: Jesús, se acabó el vino. Jesús, mi hijo está en las drogas. Jesús, mi matrimonio se está acabando. Jesús, mi esposo está enfermo. Jesús, nuestras finanzas están apretadas ahora. Jesús, tengo un dolor en mi corazón tan grande que no sé a dónde acudir. Necesito un milagro. Jesús convirtió el agua en vino para que alguien no tuviera vergüenza. Normalmente los fracasos, normalmente las pérdidas, normalmente el milagro que estamos necesitando nos trae vergüenza. Y Dios va a hacer el milagro. Porque aunque te traiga vergüenza, aunque te traiga culpa, aunque te sientas que no eres digno de merecer ese milagro, Dios es experto en ese tipo de milagros. Así que si tú necesitas ese milagro hoy, no solo mamá, cualquiera que esté acá, tú levanta tu mano ahí donde estés. Yo quiero orar por ti. Si eso eres tú mirándonos desde tu casa o desde
carro o donde quiera que estés en este momento, ahí donde estés, levanta tu mano y dile: Jesús, el vino se acabó. Jesús, necesitamos un milagro. Nosotros reconocemos tu poder. Nosotros reconocemos que lo único que tenemos que hacer es creer y caminar para ver el milagro hecho. Hoy te he pedido, Señor, que tú tengas misericordia con cada una de las manos que están levantadas, Señor, diciéndote que el vino se acabó. Que tú sueltes ese milagro. Que tú conviertas esa agua en vino. Y que de esa manera la gente que está a nuestro alrededor vean tu grandeza, vean tu poder, de la misma manera que todo el mundo en la fiesta lo vio. Tanto así que le dijeron: todo el mundo da el mejor vino al principio y tú estás dando el mejor vino al final. Y hacer el vino lleva tiempo. Que pueda hacer el mejor vino no podía ser de un momentico ahí. Pero Él decidió hacer el mejor vino y tu milagro va a ser el mejor vino. Señor, yo te doy gracias por cada una de las mamás que están acá, por cada persona que tiene su mano levantada. Yo te pido, Señor, que tú en este momento, Señor, tengas compasión de cada una de esas madres. Y que pronto podamos estar aquí testificando, Señor, que una vez más tú lo hiciste, que una vez más tú tienes el poder, que una vez más estaremos dándote toda la gloria y toda la honra por tu grandeza y por tu poder. Así que te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús.